Exactamente. Acabamos de hablar con el abogado Eduardo León, que fue abogado de la señora Zapata. Ahora le voy a dar la más cordial bienvenida al doctor Abraham Aguirre Romero, que es el juez cuarto de ejecución penal, que es precisamente el juez que dictó la libertad condicional, entiendo, no estoy tan seguro de esa nomenclatura. Y a quien le voy a dar los muy buenos días. Juez, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Muy buenos días a la opinión pública y al programa El Café de la Mañana y a Mario Espinosa. Un saludo para todos. Bien, doctor, va a estar un poquito en el ojo de la tormenta los siguientes días diciendo cómo es posible. Creo que sí, la ley dice cómo es posible. Explíquenos un poquito. Bien, primero quiero aclarar que en este momento yo voy a describir, voy a informar y voy a dar algunos aspectos aclaratorios respecto a la resolución que se ha emitido de libertad condicional. Aclarando también que los jueces no explicamos nuestros fallos ni justificamos nada. Los fallos se expresan por sí mismos, pero hay que partir de ver primero el fallo, la resolución, porque desde el día de ayer se escucha una serie de opiniones, elucubraciones, especulaciones de personas, de gente, de la prensa, que no conoce, que no ha visto el cuaderno de ejecución, el legajo de antecedentes, ni la resolución, ni antecedentes, ni por la tapa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar, especular, opinar sobre algo que no conocemos, que no hemos visto? Entonces, por ese motivo es que yo estoy expresando estas palabras para aclarar esos aspectos y señalar que la ley de ejecución penal, en su artículo 39, señala que cumplida la condena o concedida la libertad condicional, el penado o la penada debe ser liberado en el día sin más trámite. Ahora, durante la ejecución de condena, los penados no solamente pueden acceder a la libertad condicional, pueden acceder al beneficio de extramuro cumpliendo la mitad de la condena. Para la libertad condicional se exige 2/3 y otros requisitos, y también detención domiciliaria y otros beneficios que se tramitan durante la ejecución de la condena. Entonces, el imaginar que una persona condenada a 10 años, a 20, a 10, a 5 años, todo el tiempo va a estar privada de libertad, eso es una ficción, porque durante la ejecución de la condena, la persona, el penado, puede acceder a libertad condicional y otros beneficios de prelibertad o de semilibertad o de libertad anticipada como la libertad condicional, para poder cumplir el resto de su condena en ese beneficio que le permite acceder a la libertad anticipada, por ejemplo, en el caso de la libertad condicional. Entonces, estos aspectos son los que se describen técnicamente y en apego a la ley y de acuerdo a lo que dice la ley, no a lo que uno se imagina o políticamente puede opinar o profanamente, sin ser abogado, sin tener conocimiento de la ley, el derecho y el procedimiento, pueden opinar. Entonces, tenemos que hablar sobre cuestiones concretas, sobre datos fidedignos que cursan en el cuaderno de ejecución de condena. Doctor Aguirre, quizás debía haber empezado con esta pregunta. La verdad es que uno conoce que hay una ley penal, hay un juez, hay un juez en lo civil, en lo comercial, en lo familiar, etcétera, etcétera. Yo había escuchado alguna vez, y nunca me llamó la atención, el juez que es juez ejecutor penal, así algo es, de ejecución penal. ¿Puede explicarnos, doctor, en forma sucinta y lo más claro posible, qué hace un juez de ejecución penal? Primero, el juez de ejecución penal es la autoridad jurisdiccional que resuelve todos los incidentes que se suscitan durante la ejecución de la condena. Entre ellos tenemos salidas personales, judiciales, retención de condena, extramuro, libertad condicional, detención domiciliaria, traslado de penitenciaría, transferencia internacional de la ejecución, entre otros. El juez de ejecución penal no juzga, no condena. El juez de ejecución penal administra la ejecución y cumplimiento de las penas privativas y no privativas de libertad que se han impuesto a la persona penada y resuelvan los incidentes en ejecución de condena. Entonces, esa es la
función, esas son las atribuciones particulares, concretas, que tiene el juez de ejecución penal, que nuestro sistema se encarga ya de la última fase del proceso penal, que es la ejecución de los fallos penales, sentencias condenatorias ejecutoriadas. Doctor, eso está escrito, me imagino que está escrito. Si un reo que tenía 10 años de cárcel ha cumplido 2/3 de su condena y se ha portado muy bien, ha ido a la peluquería, todo, el juez lo único que tiene que aplicar es la letra muerta, ¿o hay un criterio del juez que se aplica en este caso? No, los jueces aplicamos la ley, lo que está establecido en la ley especial que regula la etapa de ejecución de condena, que es la ley de ejecución penal, la ley 2298 de 20 de diciembre de 2001. Esta ley regula todos los actos jurisdiccionales que realiza el juez de ejecución penal durante la ejecución de la condena, como también regula las atribuciones y las funciones de la administración penitenciaria, llámese Dirección General del Régimen Penitenciario, direcciones de los recintos carcelarios, juntas de trabajo, juntas de educación, consejo penitenciario, que es la estructura de la administración de justicia, perdón, de la administración penitenciaria. Ahora, doctor Aguirre, usted nos ha indicado al principio que no se va a referir al caso específico, sino que hay que leer todo eso. Me imagino que eso está en el juzgado, todo el caso de la señora Zapata. No ha habido, me imagino que cuál es su respuesta, pero me gustaría escuchar de usted ningún tipo de presión externa política para tomar esta decisión. Mire, no es el único caso en el que se concede libertad condicional, son varios casos. Nosotros todos los días y con una frecuencia muy pronunciada, emitimos no solamente libertades condicionales, sino extramuros, redenciones. Entonces, este es un trámite más que me ha tocado conocer, solo que por su particularidad y por las opiniones desacertadas o desinformadas o resfriadas que se ha escuchado en la opinión pública, es que yo estoy para aclarar esa cuestión, porque tampoco me corresponde a mí, como le digo, justificar ni explicar mi fallo, porque todo eso está contenido en la relación, en la motivación y la fundamentación legal que está en el fallo. Entonces, si no se conoce el fallo, el contenido del fallo, entonces mal podemos nosotros especular externamente, hacer elucubraciones mentales sobre cuestiones legales y que dice la ley que no corresponde. O sea, la ley es clara y establece requisitos para este beneficio de libertad condicional. ¿Cuáles son? Clasificación en el cuarto periodo del sistema progresivo, 2/3 partes de la condena cumplida, buena conducta en el último año, vocación para el trabajo o estudio y señalar un domicilio de residencia en caso de acceder al beneficio. Esos son los requisitos. Y este beneficio, como acabo de describir, pide esos requisitos y no excluye, por ejemplo, la concesión o la procedencia del beneficio para delitos de corrupción pública, que no es el caso, porque también se ha escuchado que la beneficiada Zapata está condenada por delitos de corrupción pública. Falso. Son delitos comunes, porque además su calidad es de persona particular, no es de funcionaria pública. Ella no era funcionaria pública. Esos delitos de corrupción pública son concusión, peculado, exacción, malversación, etc. Zapata está condenada por delitos de falsedad ideológica, material, uso de instrumento falsificado, legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, que son delitos aplicables a personas comunes, particulares, no para funcionarios públicos. Y por otro lado, así fuera que estuviera condenada por delitos contra la función pública, los requisitos de la libertad condicional que establece la ley 2298 del procedimiento penal no excluye delitos de corrupción. Lo que excluye la ley de ejecución penal para el beneficio de extramuros y redención, por ejemplo, son delitos que no permiten indulto: asesinato, parricidio, traición a la patria, delitos contra la libertad sexual cuya víctima sea niño, niña o adolescente, por delito de terrorismo, por delito de ley 1008 con pena superior a 15 años. Ninguna de esas exclusiones es aplicable a la ley al beneficio de libertad condicional, en el que se exigen esos 4 requisitos que acabo de mencionar. Lo último,
Usted nos ha hablado de algunas restricciones que tendrá la señora Zapata. No es decir, sí, esta es una pregunta absolutamente especulativa. ¿Puede verse con Evo Morales, la señora Zapata? ¿Es su asunto o le han restringido? Mire, al momento de conceder el beneficio de libertad anticipada al cumplimiento de la condena, porque se cumple la condena bajo este beneficio, que es una libertad vigilada, controlada, supervisada, no es absoluta ni es estricta, que le permite acceder a la libertad antes de haber cumplido la totalidad de la condena. El juez de ejecución penal impone reglas y condiciones de acuerdo al artículo 24 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 177 de la Ley de Ejecución Penal. ¿Cuáles son esas reglas y condiciones? Por ejemplo, no abandonar el domicilio sin autorización del juez de ejecución penal, no concurrir a lugares de diversión o mala reputación, presentación periódica cada mes, cada 2 meses en el juzgado, no concurrir a determinados lugares, conversar o tener vínculo con determinadas personas vinculadas al delito por el que ha sido juzgada, y otros que tienen que ver con un comportamiento disciplinado y responsable durante el goce del beneficio de libertad condicional. Bien, doctor, no sabe cómo le agradezco este contacto con el Café de la Mañana en Radio Fides. Estamos siempre a la orden. Un abrazo grande. A ustedes también, Mario Espinosa, y a toda la opinión pública, para que hablemos de cosas reales, ¿no? Sobre opiniones y comentarios que no parten del origen, porque han consultado a N abogados, han consultado opiniones de políticos, etcétera, pero no han consultado el origen, la fuente. Es decir, la resolución que va a hablar por sí misma y en la que está contenida una motivación, un razonamiento jurídico, lógico y el cumplimiento de requisitos y aplicación de la ley. Bien, doctor, gracias de nuevo. Gracias a usted. Bien, ¿no?